Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por participar y a Construcción Activa por la invitación. La verdad, este tema que quiero compartirles, más que una pequeña cátedra, es más bien un pensamiento y compartirles una manera de ver cómo está influyendo esta nueva metodología BIM en el diseño y la construcción. Más allá de la tecnología, es cómo estamos repensando nuestra profesión día a día. Así que, bueno, la verdad que espero que les guste y arranco. Bien, la revolución BIM viene desde hace ya bastantes décadas. Estamos hablando de cerca de los finales de los 80, principios de los 90, en donde todos escuchamos cuando un software que se llamaba CATIA, utilizado básicamente para el diseño y para la prefabricación de aviones, se incorporó por Frank Gehry, este arquitecto canadiense, para hacer una obra única, una obra que tenía una geometría bastante especial, de acuerdo pues, a la estética que él manejaba, y gracias a ello, digamos que pudo predimensionar y preconstruir su proyecto y poderlo llevar a la realidad. Y ahí, pues obviamente conocemos la primer gran obra de digamos, arquitectura del espectáculo que nació en ese principio de los 90, como el Guggenheim de Bilbao. Entonces, esta herramienta permitió obviamente generar una revolución digital en el sentido que eh, más allá del AutoCAD, que obviamente llevaba muchos años implementado, se puedan armar geometrías complejas en 3 dimensiones. Eh, Posteriormente, se habló también de generar geometrías paramétricas con algunos software, lo cual siguió progresando y bueno, vimos de nuevo que mucha de la arquitectura que era en ese momento teórica, aquí en este caso vemos la de Zaha Hadid, en donde eran una gráfica que pareció una obra de arte, pero no se sentía que fuera a construirse. Bueno, llegó a posibilitar estos nuevos software a poderse materializar, sobre todo en el caso de Zaha Hadid por el tema del cálculo estructural, también se llegaron a implementar este modelaje en 3 dimensiones para poder predecir su comportamiento estructural. Entonces esto obviamente abrió una gran ventana y una gran posibilidad estética en nuestra profesión. Pero bueno, esa tendencia no paró ahí y ahora estamos hablando de Building Information Modeling, algo que nació gracias a esa revolución digital en donde, para los que no saben, significa que esta es una metodología en donde un modelo geométrico permite múltiples visualizaciones, permite crear planos y permite generar mucho tipo de información utilizando un solo archivo. Esto obviamente se refiere mucho a la geometría, esto obviamente también ayuda a que la estética tenga más parametrización y sea más libre en el sentido de cómo poder diseñar y poder permitir calcular ciertas geometrías complejas que antes era bastante difícil en un archivo que era bastante fiable. Pero realmente el impacto que tiene Building Information Modeling es la I, o sea, la información. ¿Por qué? Porque no estamos hablando exclusivamente de información geométrica, de información que sirve para calcular o para coordinar, sino que estamos hablando de datos. O sea, estos modelos son capaces de procesar mucha cantidad de datos que se pueden exportar, que se pueden cuantificar y por lo tanto genera una información mucho más fiable. Eh, y eso, por supuesto, que cambió el paradigma de cómo estamos diseñando y cómo estamos documentando nuestros proyectos. Siguiendo un poco más en lo que es esta revolución digital y esta revolución de 3 dimensiones, ha permitido, siguiendo un poco más de la mano de la estética y la función, cómo se influye en la facilidad de poder combinar la complejidad de funciones espaciales en espacios contemporáneos. Algunos reconocerán este edificio de Vic, Parque Ingalls
un arquitecto bastante joven, danés, que ha logrado generar geometrías de cierta manera sencillas, pero que es capaz de poder predecir cómo funcionan y poder mezclar distintos tipos de usos de manera que funcionen perfectamente sin que se interrumpan y que sea fácil entender, inclusive para, no solo para vender, sino para construir y obviamente para usar. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí más me gusta mostrar en este sentido es la montaña habitable que hizo en Copenhague, en donde pueden ver en esa sección que mezcla toda la habitabilidad, o sea, la parte que es vivienda, con partes deportivas, con estacionamientos, obviamente con los servicios adicionales que tienen esos edificios multifamiliares de una manera diferente. Ya no estamos hablando de una torre con distintos módulos adicionales, sino es una geometría que mezcla todo y que funciona. Obviamente, esto se llevó a cabo, se pudo pensar no solamente desde la mano de una maqueta tridimensional, sino de software que fueran capaces de soportar y de hacernos ayudar a entender cómo funcionan. Esto también genera una nueva forma de oficio BIM en cómo aproximamos nuestros proyectos, de qué manera lo estamos pensando y cómo los queremos generar y cómo van a servir a la ciudad. Otro gran ejemplo que claramente ve cómo se rompe ese paradigma de diseño es esta historia que cuenta Ol Scheren, un arquitecto, creo que es austriaco, que trabaja con OMA muy seguido, con Rem Koolhaas, en donde tienen un solar bastante grande en Singapur, en donde les permite la normativa generar cerca de 1020 departamentos. Es decir, que tienen esa misión de poder juntar todas estas habitaciones en ese solar. Y bueno, obviamente lo primero que se viene a la cabeza en nuestra forma de pensar de dos dimensiones, o sea, de papel y lápiz, es generar, bueno, torres, que en este caso, si te pones a analizar en ese sitio como él lo tenía, salen cerca de 12 torres para poder cumplir con ese requerimiento. Pero ¿qué pasa? Hay que ir más allá. Entonces él habla que las obras, gracias a la tecnología, no solamente generan una forma que responde a la función, como la arquitectura moderna nos hace entender, sino que también él habla de una ficción. ¿Y qué significa eso? Bueno, gracias a las herramientas de 3 dimensiones, él puede generar espacios diferentes que cuenten una historia. Si no estamos solamente poniendo una geometría encima de un sitio, sino que estamos generando espacios adicionales a él. Entonces, fíjense que la solución que él propone ahí en la imagen es muy diferente, o sea, puede tener obviamente una similitud con unas torres, pero las acuesta, las intercala, se generan unas sombras una sobre otra, genera espacios intersticiales que genera espacio urbano a gran altura, lo cual cuenta de por sí una historia. Y eso, obviamente, permite, más allá de contar esa historia y de ser una obra que genere algo más allá de unas torres puestas en un solar, un análisis más profundo de cómo se va a construir y cómo se va a diseñar de manera eficiente este proyecto. Entonces, fíjense que él también aprovechó esta forma de pensar y esta posibilidad de modelar su cuento habitable para predecir, por ejemplo, cómo impacta el sol en su proyecto, cómo va a funcionar térmicamente y, por lo tanto, cómo hacer para que funcione eficientemente energéticamente. Entonces, basándose en estudios, obviamente con software especializado, ayudado de el modelo 3 dimensiones que crearon, pudieron, fíjense, ver cuál es la incidencia solar e incluso gracias a la sombra que generan unos bloques sobre otros, generar un microclima que fuera más fresco que las altas temperaturas que tienen estas ciudades asiáticas en verano. Entonces,
claramente estamos hablando de que se tiende a mejorar y se tiende a tener más eficiencia. ¿Y por qué? Porque también se preconstruye, es decir, vamos a entender, antes de ponernos a poner una piedra sobre otra en ningún solar, vamos a preconstruir en una pantalla nuestro proyecto para poder medir. Todos conocemos el dicho famoso que lo que no se mide no se puede mejorar. Y, y claramente la arquitectura o la construcción específicamente tenía este gran problema, o sea, tenía una base profundamente basada en un plano y que generaba una estética que no se podía ver en su totalidad hasta que no estuviera prácticamente construida o en una maqueta muy compleja. Entonces, bien, aquí hablamos de eficiencias y eficiencias también se habla de un diseño inteligente que prevea también un impacto ambiental menor. Una de las cosas que este arquitecto habla en su exposición que se encuentra en YouTube y les recomiendo que la vean, es que no solamente generó este microclima y estas eficiencias energéticas en su proyecto, sino que además, gracias a la tecnología de poder incorporar cubiertas verdes, el área verde que tenía originalmente ese solar se incrementó un 12%. Es decir, si el suelo ahora mismo no fuera ocupado, estuviera obviamente al 100% verde, pero como él lo ocupó con bloques acostados que generan microespacios urbanos, que cuentan historias y que además son permeables y verdes, incrementó, no solo mejoró, sino incrementó el ambiente sustentable de esa parte de la ciudad. Entonces, fíjense que también estamos hablando de sustentabilidad como parte de la eficiencia. Y la sustentabilidad, de nuevo, es ayudada por estos modelos. Muchas veces se dice, bueno, ¿hasta qué punto es una metodología BIM o un software BIM ayuda a poder generar esas eficiencias? Obviamente, al ser una metodología, no estamos hablando de una sola herramienta. O sea, la metodología y la forma de ayudarnos a tener estas grandes virtudes por tener un proyecto preconstruido está auxiliada por primero por muchos consultores, obviamente por muchos ingenieros, por arquitectos, constructores y incluso nuevos oficios que generan ese tipo de estudios energéticos. Entonces, fíjense que hay software dentro de lo que inclusive están los que en donde se modelan los edificios usando metodología BIM, como las grandes marcas que todos conocemos, te pueden mostrar de alguna manera un estudio de sombras para saber cómo tiene el impacto toda tu cristalería y toda la posición de tu proyecto frente a la iluminación interior, cosa que es bastante importante en la eficiencia energética, y también software mucho más sencillos que cualquier arquitecto fácilmente puede aprender para entender cómo, por ejemplo, fluye el aire en zonas donde sabemos que el viento es importante y que genera algunas turbulencias incluso molestan en ciudades. O sea, todos seguramente hemos escuchado, a los que han profundizado un poco más en la sustentabilidad, que uno de los grandes problemas que tienen las urbes con grandes torres es que generan rachas de viento que son molestas y que son incluso peligrosas para los habitantes. Bueno, ¿esto por qué? Porque nunca se estudió y nos encontramos con ese problema ya cuando está el espacio urbano completamente consolidado o en proceso de consolidación. Entonces, teniendo estas herramientas, nosotros podemos predecir que esto no ocurra o cómo aliviarlo para que el impacto sea mucho menor. También, obviamente, estamos hablando de estudios de asoleamiento, estudios de impacto solar para poder poner tecnología eficiente en cuanto a la colección de energía solar, calentamiento de agua por paneles solares. Entonces, estas herramientas de incidencia solar son bastante sencillas, se encuentran en el mercado. Algunas están ya adicionadas a estos software BIM y otras son, digamos, que se pueden descargar y son compatibles entre sí para poder hacer estos estudios fácilmente. Y esto también, estamos hablando de eficiencias técnicas, ¿no? De sustentabilidad, vientos, incidencias solares. Bueno,
hay un proyecto que me parece interesante compartir en esta charla, que es de un estudio austriaco. Una de las arquitectas, que se llama Banashet Faminiupur, de origen indio, como pueden saber, generó un proyecto que también está en YouTube y les recomiendo que lo vean, en donde hace un estudio muy interesante del diseño basado estrictamente en el impacto que tiene el edificio en ese entorno urbano. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la imagen vemos que teniendo levantado, modelado toda la parte urbana de esa zona de la ciudad y basándose inicialmente, igual que nuestro amigo Old Sherem lo hizo en su proyecto anterior, en unas torres mínimas que cumplen una función, o sea, que están encajadas en un cumplimiento de un programa, y a partir de ahí estudian primero el asolamiento, después el impacto de los vientos, después las sombras que generan unas sobre otras, las sombras que generan estas nuevas torres con los existentes, porque también eso tiene un impacto negativo sobre en las construcciones existentes frente a las sombras que generan los nuevos moles que se construyen. También un estudio de incidencia solar para poder permitirse incorporar energías solares, paneles solares de calentamiento de agua. Y esto, corriendo toda esta información en un solo software, empieza a modificar la forma y propone una forma de diseñar basada exclusivamente en estas inputs. O sea, estas variables empiezan a, de alguna manera, deformar estas torres y a darles una forma que sea óptima, que funcionen perfectamente bajo todos estos parámetros que escogimos como relevantes para generar la estética de cuál va a ser la apariencia y cuál va a ser la forma de nuestras torres. O sea, no es simplemente jugar con una torre como ente estético, como una geometría simple, sino es resultado de una aplicación de información modelada y que genera ya desde sí ventajas frente a la ciudad. O sea, puedes demostrar claramente que tus torres van a tener un impacto bajo sobre la ciudad. Entonces, eso también genera estética y es interesante también pensárselo como nosotros estamos repensando el diseño de nuestros edificios basado en información que ahora podemos procesar de manera inmediata y rápida gracias a los ordenadores. Bien, también, por otro lado, se han generado, como les digo, nuevas tecnologías para ayudarnos a procesar información y procesar elementos existentes. ¿Cómo influye BIM en el diseño? Bueno, también influye en la forma como estamos reacondicionando los edificios existentes o cómo estamos revalorando el patrimonio arquitectónico de una ciudad. Aquí les pongo dos casos que son locales. Uno de ellos es de un equipo de consultores argentinos que se llama Consular, en donde de la mano con la ciudad de Buenos Aires hicieron un levantamiento de la 9 de julio. Esa imagen que ven a la derecha es un levantamiento con un sistema que se llama escáner láser, o sea, son faros que disparan rayos láser y devuelve a un sensor una información geométrica de posición y de color, dando lugar a una foto de 3 dimensiones, una foto que tú puedes rotar, que puedes mirar con exactitud, dependiendo de cuántos rayos aplicas, así cuál es el nivel de exactitud que estás dispuesto, bueno, a pagar en ese caso o a desarrollar en tu proyecto y que además te permite procesarlo dentro de un software de modelado. Entonces, el de la izquierda es un proyecto que se hizo ya hace algunos años en Buenos Aires, de la Usina del Arte, en el barrio de Boca, el cual fue hecho por un equipo cordobés, si no mal no entiendo, de manejo de láser escaneado y modelado, BIM, utilizando Revit. Ahí podemos ver la forma como lo hicieron, es decir, tomaron estas fotos, o sea, puedes tomar una o múltiples, no solamente de los espacios exteriores, sino también del interior, y utilizando esa información que puedes girar, rotar, meter dentro de tu software, te sirve como planilla para poder levantar con una exactitud bastante alta cuál es la geometría actual de ese edificio que vas a intervenir, en este caso. Esto también, obviamente, en Europa, donde hay un bagaje enorme de patrimonio artístico de valor, digamos, incalculable,
también están haciendo ese tipo de procedimientos en catedrales, en donde obviamente hacer las mediciones a mano, hacer las mediciones como se hacen tradicionalmente, es costoso y es bastante inexacto. Entonces, esta tecnología también ayuda a generar estas fotos de 3 dimensiones para poder tener un archivo en 3 dimensiones para poder, en caso de daños o en caso de alguna ampliación, poder tener información cierta de cómo se va a intervenir estos edificios de patrimonio. También hablamos de predictibilidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, una de las grandes virtudes que tiene la metodología BIM es que tiene geometría y es que tiene información y por lo tanto preconstruye, por lo tanto nos da mucha información para poder construir cosas que antes se tardarían mucho tiempo en desarrollarse. O sea, todos sabemos que, y los que estamos en esta profesión cada vez más, estamos viendo que la tecnología nos está ayudando mucho a poder procesar más datos, pero también el mercado está exigiendo que seamos más rápidos en generar proyectos. O sea, hace poco, donde, bueno, en Europa hubo una gran bonanza de construcción, se hablaban de plazos que eran bastante impensables hacía unas décadas antes. Bueno, ¿por qué no se contaba con la tecnología para poder hacer los planos rápido y poder hacer las obras con más exactitud? Bien, en este caso, esto es un proyecto en el que participé de Sudáfrica, en donde tenía un requerimiento de alguna manera curioso, o sea, no, más allá de lo que guste o no el tema estético, el gestor, que era una persona de mucho dinero que quería generar una ciudad medieval en medio de Johannesburgo, quería que las fachadas fueran absolutamente diversas y que por lo tanto se generara este nivel de una ciudad vernácula hecha obviamente con obra actual y hecha de alguna manera con poder predecir costes y poder predecir cómo se va a construir. Obviamente con las herramientas BIM logramos con matrices de 5 tipos de ventanas, 6 tipos de puertas, 4 tipos de materiales, empezar a mezclar todas las posibilidades, poder generar esta apariencia de ciudad que se creó en capas de historias y capas de siglos, pero a pesar de esa apariencia y a pesar de ese presunto caos que existían en la fachada y en la misma configuración de los edificios, sabíamos exactamente cuántos tipos de ventanas teníamos que comprar, teníamos que mejorar, teníamos que diseñar, cuántos tipos de balcón, cuántos tipos de herrajes, o sea, el nivel de caos que se aparentaba dentro de ese proyecto, que era inmenso y que probablemente era inmanejable a ojos de una persona que la viera por primera vez, todo estaba perfectamente tabulado en listas de poder saber cuántos elementos se tienen que pedir y poder generar, digamos, los planos para poder montar piezas separadas, juntarlas y generar el realismo que necesitaba este proyecto. Entonces, también se ordena el caos, se predice algo que supuestamente no tiene orden. Bueno, las herramientas BIM, al tener tanta información en un solo archivo, nos ayudan a poder entender que sí se puede generar orden dentro de ese caos. Pero no solamente por este tema de saber qué se encarga, de saber qué se pide, sino también, por supuesto, y digamos, una de las cosas más grandes que tiene es la coordinación. La coordinación de los oficios, algo que se sufre muchísimo, desafortunadamente aún en las obras contemporáneas, la falta de control y de coordinación de las instalaciones con la arquitectura llegan a conocerse tan tarde como la construcción y por lo tanto el poder corregirlas es en ese momento de la construcción es el momento más caro porque hay que demoler, porque hay que cambiar aparatos, porque hay que devolver elementos para transformarlos y poder solucionar problemas. Es decir, el momento más caro y más ineficiente aún lo estamos sufriendo frente a las otras industrias que al poder premodelar, como la industria automovilística, la industria de aviones que hablábamos al principio, esto no ocurre porque ya todo está perfectamente coordinado y todo tiene encaja como una pieza. O sea, obviamente los edificios no son relojes y pasan muchas cosas en las obras y las obras tienen desviaciones, pero
está probado, incluso en la oficina que trabajo, estamos viendo y midiendo también la cantidad de fallas que se están solucionando antes de que se construya. Y eso genera también una forma de comunicar esas fallas de una manera diferente. Es decir, la arquitectura tiene problemas de comunicación frente a todos los oficios que están involucrados en ella. La metodología BIM también llegó para ayudarnos a poder coordinar y entender toda la información que nos llega y poderla comunicar de manera eficiente. Entonces, en este caso, les muestro, por ejemplo, un plano de una arquitecta local, Estela Fla, del estudio Fla Arquitectos, que tienen muchos ejemplos en la red de cómo ellos, utilizando metodología BIM, hacen este tipo de planos que son planos técnicos de montaje, prácticamente utilizando solamente la geometría que ellos están generando en arquitectura y modelando lo que ocurre con las instalaciones. O sea, obviamente en Argentina se está modelando por parte de estos estudios porque no hay muchas empresas que lo hagan, pero en el mercado, digamos, internacional, los software BIM no solamente se adecúan para la arquitectura, sino también, obviamente, para las instalaciones. O sea, hay software BIM que te puede modelar en 3 dimensiones todas las instalaciones y documentarlas desde ahí. Entonces, también tiene la misma virtud en donde la documentación, la geometría, están en el mismo archivo y todo cambio impacta dentro de la documentación. Entonces, por lo tanto, lo que vas a entregar está completamente coordinado y además lo puedes traer a la arquitectura y hacer ese tipo de preconstrucciones más complejas aún, con herramientas que, digamos, te ayudan a comunicar, a hacer 3 dimensiones para que todos entiendan cuál es el problema y buscar la solución más adecuada. También, por supuesto, la comunicación más eficiente es, por ejemplo, el de la derecha, un proyecto propio, un proyecto mío, en donde explica cómo se despieza un edificio para poder entender cómo se enlazan los diferentes elementos y poder mostrarle a un cliente o a un constructor cómo tienes pensado una parte del edificio que puede llegar a ser compleja de explicar en secciones y plantas en 2 dimensiones. Entonces, esta forma de comunicación también tiene un impacto muy alto en la forma como mostramos nuestros proyectos. Bien, yendo más allá, y probablemente suena futurística, pero es algo que existe ya, estamos hablando de alguna manera, la robotización. O sea, todos los procesos están, cada vez como personas contemporáneas vemos que hay muchos oficios y hay muchas cosas que al ser repetitivas, se generan herramientas tecnológicas que la hacen de manera más eficiente, más rápida y, bueno, obviamente sin cansarse. Esto no solo involucra, digamos, mano de obra de baja calificación, también la tecnología, por supuesto, que ayuda y de alguna manera impacta, bueno, profesiones tan complejas como la medicina, la arquitectura y la ingeniería. Este artículo que les muestro es de hace menos de 2 años, de junio de 2019, sí, 2 años, en donde hay ya ensayos y proyectos en donde el proceso mental de diseño se está tratando de sistematizar y de alguna manera robotizar. Obviamente, eso no significa que un robot va a decidir sobre un diseño ni cómo vamos a vivir, pero la robotización es básicamente poder capturar el mayor tipo de información y poderla procesar de manera que tomemos la mejor decisión de diseño en su momento. Entonces, el tiempo de diseño se reduce y se reduce de manera realmente práctica. Aquí hay un estudio que les muestro también de hace un par de años que se dio en la Autodesk University, que es muy conocido, es un estudio holandés, donde con elementos de construcción básicos, o sea, ellos no son ni mucho menos un estudio que haga geometrías complejas para construir ni nada parecido, pero sí tiene todo estandarizado, sistematizado. Metieron todo ese sistema estandarizado que ellos utilizan para diseñar y que obviamente va de la mano del mercado y con unos variables que consideran ellos importantes como es el programa, el cumplimiento del programa,
y el impacto solar, o sea, cuánta ganancia solar tiene ese sitio junto con todos los elementos que tienen, cuántas vistas o cuántos espacios tienen mejor vistas frente a otros, la variedad, o sea, la diversidad del diseño, el tamaño del patio, por ejemplo, el coste, el impacto que tiene no solo el coste, sino también las ganancias que tiene el constructor o el gestor para hacer ese proyecto. Todo eso, fíjense, que los arquitectos lo tenemos que manejar de manera intuitiva para entender un proyecto y que sea construible. Bueno, se meten dentro de un software y empiezan a generar diferentes alternativas de diseño basadas en qué tan importante es cada una de estas variables y poder tomar una decisión que sea adecuada, que de la mano de lo que es conveniente sirva para el propósito que es. De esa mano, bueno, Autodesk sobre todo ha estado muy en boga desarrollando herramientas de diseño generativo, que básicamente es eso. Hicieron unos ensayos, también se encuentra, hay mucha información en las redes, de cómo ellos, las oficinas de San Francisco, teniendo en cuenta las necesidades de vista, las preferencias de cercanía por distintos departamentos que funcionaban, el estilo de trabajo que requerían, es decir, trabajar en L, trabajar en mesa redonda, trabajar en eso, la iluminación que tenían en el local, los tiempos de productividad de desplazamiento entre uno y otro, y obviamente las vistas sobre el exterior, empezaron a meter todos sus departamentos, cada uno de los empleados puso sus preferencias y empezaron a procesar toda esa información para llegar a una distribución óptima de esa oficina. Y con ese planteamiento, obviamente, vender o convencer a un cliente de hacer ese proyecto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es medible. O sea, les puedes demostrar fácilmente que has tenido en cuenta las visuales, has tenido en cuenta el costo, la productividad, has tenido en cuenta muchas variables de manera que has podido dar una solución óptima. Y lo que te dan estos programas son opciones, básicamente. O sea, la decisión la tiene que tomar un arquitecto o un profesional, obviamente. También en cosas tan sencillas, pero que son complejas de solucionar, utilizando la inteligencia artificial, hay un arquitecto que se llama Brad Young, que está muy dedicado a lo que es el tema de esto de inteligencia artificial para el uso de la arquitectura, en donde propone en una de sus charlas, por ejemplo, cómo poder solucionar todas las instalaciones que van en un pasillo de una zona hospitalaria. Fíjense que para los que tienen experiencia en este tipo de obras, todos sabemos que los pasillos, por donde van todas las instalaciones, están plagados de tubos, están plagados de problemas de espacios para tener acceso, problemas de, obviamente, cruces, obviamente de pendientes, o sea, miles de problemas que generan una real pesadilla poder controlar y saber exactamente cómo va a funcionar el pasillo y que te quepa dentro del falso techo para arriba que te han dejado en el proyecto. Bueno, él también ha propuesto que ese tipo de problemas se pueden meter en un software y ayudarte a pensar en millones de alternativas para poder solucionar ese problema, es decir, cumpliendo todas las expectativas tecnológicas y necesarias que tiene cada una de esas entidades para poder solucionar eso. Entonces él hablaba que, claro, la mente muchas veces o se encuentra el problema en la obra y lo soluciona como puede, o durante el proyecto lleva mucho tiempo solucionar las dos dimensiones, pues gracias a la inteligencia artificial puedes llegar a tener no miles, sino millones de opciones para poder solucionarlo. Entonces, fíjense que estamos hablando que no solamente hay velocidad, sino también calidad en cómo se toman las decisiones para diseñar obras mejores. Bueno, y el diseño generativo, si bien parece que es un poco de ciencia ficción y futurología, realmente no lo es. O sea, en los últimos, personalmente, mi estudio en el que trabajo, manejamos Revit, que es de esta empresa Autodesk, ya tiene adicional, a partir del Revit 2020 o 21, una herramienta de diseño generativo para solucionar problemas que son de la vida diaria.
que tenemos, nos enfrentamos los arquitectos. Por ejemplo, la distribución correcta de un aula respecto a lo mismo, a unas vistas, a unos pasillos que se tienen que dejar, por ejemplo, el maximizar, por ejemplo, las vistas a una ventana de una oficina, el maximizar la vista a un escenario de un teatro, el poder tener una organización óptima y perfecta para que no haya ninguna silla que quede a oscuras o que quede ciega por algún elemento estructural, por ejemplo. Obviamente las relaciones de alturas que generen, digamos, impacto dentro del proyecto. Y eso ya está, o sea, ya está disponible para los arquitectos que quieran usar estas herramientas para poder tomar decisiones correctas más rápido. Por supuesto que también, más allá de estas grandes empresas de software, hay también algunas aplicaciones que salen en el mercado, porque bueno, eso es lo bueno que tiene la tecnología, y la tecnología viene en particular, que es muy abierta y tiene que serlo para poder interoperar. O sea, si nadie se puede cerrar en sí mismo para que solamente funcione con un software, porque si no, no funcionaría. O sea, nadie puede exigir en el mercado tan grande de la construcción que solamente se usa un software. Entonces, hay miles de software, hay miles de aplicaciones que son interoperables entre ellas y que ayudan a tomar decisiones de ese tipo. Por ejemplo, también lo vimos en una Autodesk University de hace poco, el año pasado, una aplicación que se llama SpaceMaker, en donde, de acuerdo, de nuevo, a volumetrías, a exposiciones, te empieza a generar decisiones buenas o malas respecto a distintos parámetros que tú has contemplado como necesarios. Por ejemplo, los vientos, la incidencia solar, las vistas, las sombras, y automáticamente te va generando soluciones que tú puedes ir de manera rápida y sin perder mucho tiempo, ir a una opción u otra y tomar, de nuevo, una decisión correcta y mesurable y demostrable al cliente. Empresas también como CIPE, también esta empresa española, también ha aprovechado este uso óptimo de la información geométrica y de la información como dato, como Big Data, en generar unas soluciones, por ejemplo, para el problema del COVID. O sea, esta gran pandemia que todavía nos azota, CIPE decidió dar gratis a las entidades públicas una forma de poder modelar los espacios públicos que estaban necesitando abrir sí o sí, pero de manera segura y de acuerdo a elementos que son fáciles de manipular. Como pueden ver, podían generar esos espacios y dar alertas cuando la disposición de ciertas oficinas estuvieran dando problemas de proximidad por el famoso 2 metros de distancia para poder tener un espacio seguro de trabajo. También, obviamente, estudiaba si había acondicionamiento del aire, ver cómo influía ese flujo en la contaminación posible del virus dentro de un espacio cerrado. Y esto lo desarrollaron en meses, pocos meses, y lo pudieron dar a conocer y pudieron darlo a préstamo para las entidades que lo necesitaran para poder analizar la seguridad de sus oficinas que necesitaban abrir. Por supuesto, de nuevo, la pandemia involucró en hacer acciones rápidas, decisiones que tenían que tener un impacto de respuesta sanitaria inmediata. Y bueno, BIM obviamente fue una herramienta indispensable para tomar esto. En Londres, por ejemplo, en el Exhibition Center, se diseñaron una entidad hospitalaria de 500 habitaciones. Fíjense la complejidad que tiene eso en cuanto a instalaciones. En 9 días. Son aproximadamente 14.000 metros cuadrados. Fíjense que en la forma que lo presentan también hablan de inclusive cuántos metros necesitaban, cuántas terminales de oxígeno, cuántos cables de cobre, obviamente cuántas camas de distintas configuraciones necesitaban. O sea, como les digo, dentro de un caos que puede ser generar la solución hospitalaria de 500 habitaciones en 14.000 metros cuadrados en 9 días, pueden tener información, y la información es oro. ¿Por qué? Porque pueden hacer compras rápido y obviamente ese montaje de manera eficiente por varios equipos al mismo tiempo. Por supuesto que eso también les permitió imprimir y distribuir de manera virtual esta solución. O sea, primero lo implementaron en Londres y después esta información la podían bajar las entidades y las autoridades sanitarias en cualquier parte del Reino Unido para poder aprender de esa experiencia y poder montar modularmente esa solución
teniendo exactamente las medidas y exactamente la solución que funcionaba porque ya estaba testeada. Construcción inteligente también es, como les decía, el preconstruir, pero no solamente como un objeto terminado, sino que también la tecnología BIM nos ofrece la oportunidad de hacer la planificación de obra de manera virtual, es decir, las fases de obra, cómo se combinan los equipos de trabajo, dónde pongo las grúas, dónde llevo los acopios, dónde es más fácil desmontar o no desmontar los elementos de ayuda de elevación de materiales. Todo eso lo puedes programar, lo puedes ver en un software, que hay software especializados, en este caso es Syncro, que es especializado específicamente en eso, en cómo gestiono la obra de un proyecto BIM. Entonces lo despiezo, o sea, obviamente el problema del diseño es otro, porque ya estamos hablando de cómo construir algo que es despedazarlo en pedacitos, algo que está completamente unido, cumpliendo un programa, se despedaza y se programa para ver cómo se construye y cómo se acopian los materiales para construirlos. Obviamente de la mano para poder tener inclusive procedimientos lean, o sea, de procesos just in time para que también la construcción sea eficiente. No solamente hablamos del diseño, sino también la construcción. O sea, fíjense que un modelo tiene muchísimos usos en la vida no solo en la vida del proyecto, sino también en la forma como se aproxima cada una de las personas que intervienen en la construcción y el diseño de manera rápida. Obviamente, esto, al tener la información en 3 dimensiones, ya se abre una ventana muy grande. O sea, nosotros en el estudio hemos hecho ensayos de, por ejemplo, hacer la realidad aumentada, poder mostrar un diseño relativamente complejo utilizando la realidad aumentada para que cualquier persona en la obra lo pueda ver sin necesidad de tener planos y entender diferentes relaciones y coordinación de detalles con secciones, sino todo absolutamente montado, que si bien está dentro de los planos, porque es la misma base, o sea, la misma información está ahí, se encuentra, digamos, en un modelo de 3 dimensiones que es fácilmente accesible con una tablet o con un teléfono y poder entender y poder tomar decisiones en obra basados en algo un poco más cierto y sin necesidad de entender múltiples planos y tenerlos obviamente en obra. Hay veces que no se tienen y se toman decisiones que no son correctas. Y por supuesto, bueno, ¿cómo vamos a construir en el futuro? Aquí sí hablamos un poco de futuro, pero hay realidades que están pasando hoy en día. Hay profesionales que están repensándose cómo construimos nuestras obras y hay algunos que hablan de, bueno, probablemente dentro del futuro nosotros lo que vamos a hacer es no necesitamos planos, sino manuales de montaje y probablemente los materiales los necesitemos procesar para hacer una impresión en 3 dimensiones, generar piezas que sean perfectamente identificables y montarlas. Y bueno, hay un estudio que se llama Because We Can, creo que es en California, en donde actualmente obviamente se dedican a proyectos pequeños, básicamente de interiorismo, en donde con operarios, básicamente lo que hacen es entregarles un manual de instalaciones tipo IKEA, básicamente lo de que dice él, y estas personas lo que hacen es montar piezas sin ver ni un plano, o sea, básicamente es viendo o un modelo en 3 dimensiones o las figuras que ustedes ven ahí, tipo de montaje A sobre B, y han montado realmente algunas obras de interiorismo interesantes de alta complejidad geométrica sin necesidad de un solo plano. Pero podemos ir más allá, o sea, ya casi de presente, y esto ya tiene ya unos años, hay empresas que ya han pensado en que probablemente no se necesite de un dibujante si ya se tiene el modelo en 3 dimensiones que haga el plano. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen, esta empresa que es una que extrusiona o que fabrica perfiles de steel framing y otra que tiene un software para procesar el montaje del steel framing, se unieron y lo que hicieron es que ellos reciben tu modelo, o sea, tu diseño en 3 dimensiones, el software que ellos crearon reproduce eso de manera que sea construible en steel framing, o sea, le genera los frames, le genera todas las soluciones constructivas, lógicas que necesita ese sistema y a partir de ahí hay un procesador único que genera planos automáticamente sin que el hombre haga nada, simplemente, y lo vi en su momento,
un clic va generando los planos y va mandando esa información a la extrusionadora de perfiles y por lo tanto lo hace los perfiles específicamente a medida, o sea, ni siquiera tienen que cortar el operario ningún tipo de perfil en obra, sino que va a recibir un paquete de perfiles con un identificador y unos planos que salieron de ese modelo y simplemente lo que hace es un montaje. Ya han logrado hacer ya obras realmente grandes, o sea, la de la derecha es una obra que hicieron ellos, una bodega, con este sistema en donde básicamente lo que recibieron fue un modelo BIM en 3 dimensiones, ellos lo procesaron, lo extrusionaron y llegó a la obra un paquete con distintos perfiles identificatorios para montaje. Entonces, fíjense que obviamente la profesión va a tender a cambiar muchísimo y seguramente la forma como comunicamos nuestras obras y como las construimos va a ser muy diferente dentro de pocos años. Incluso, como les digo, capaz que a lo mejor los planos van a ser irrelevantes, vamos a estar hablando de otro tipo de forma de ensamblaje, como si fueran unos legos, nuestras obras en pocos años. Bien, para los que sienten que esto es algo lejano, que esto no tiene sentido en el mercado local, bueno, les mostré algunos ejemplos que han pasado en Argentina. O sea, Córdoba es una ciudad que tiene bastante influencia sobre el mundo BIM, no solo en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Hay varias empresas que llevan años haciéndolo. Yo tengo la fortuna de trabajar en una de ellas, en Corbis Studio, el cual llevan cerca de 15 años haciendo esto. Pero también una de las cosas que nos preocupa es que el mercado local también se suba a esta batalla de hacer las cosas más eficientes. Y hay software, obviamente hay software caros, hay software que son menos caros, dependiendo de qué es lo que necesites vas a conseguir. Hay muchísimas softwares del mercado que les pueden ayudar a implementar en sus oficinas y en su profesión alguna metodología BIM, así sea solamente en la documentación, que ya es mucho. Y sin embargo, bueno, hay herramientas que también les permiten hacer maquetas virtuales que son gratis. Por ejemplo, aquí les muestro 3 ejemplos. El Briscat Shape, que es de una empresa que hace software BIM que se llama Briscat, belga. Es un software interesante, está basado en DWG, o sea, no es tan diferente a AutoCAD. Y tiene una herramienta que se llama Shape, que es gratis y que funciona muy bien, donde les permite hacer ustedes evaluaciones de volumétricas y después es compatible con su software para pasarlo a BIM de manera muy rápida. SketchUp, que, bueno, hasta hace poco era completamente gratis, desde que la compró Trimble está un poco más cerrada a tener servicios de módulos de paquetes por suscripción, pero sigue teniendo una parte que es gratis, que es muy buena, o sea, como modelador para personas que no son versadas en modelar, porque realmente es muy sencillo, o sea, hay incluso carpinteros que lo usan, o sea, realmente es muy intuitivo. Puede ser una opción también para empezar a ver las obras de una manera distinta. Bueno, el mismo Autodesk ofrece una herramienta gratis que se llama Formit. Esa herramienta les permite hacer una geometría sencilla de hacer estos estudios preliminares de incidencia solar, localización, vientos. También les permite, si pagan alguna membresía, hacer estudios mucho más complejos de estudios de energía, de estudios de optimización, estudios para, por ejemplo, si van a certificar LEED, poder tener información más clara de qué presentar y cómo hacerlo y si estás por el lado correcto o no. O sea que, digamos, es un comienzo. Y por supuesto, hay una gran esperanza, por lo menos personal, en el open source. El open source es como ustedes saben, son software que son creados con el fin de que sea de código abierto y que cualquier persona, obviamente con un conocimiento, pueda mejorarlo y pueda implementarle más y más herramientas. Bueno, tengo 2 casos muy interesantes hoy en día que seguramente dentro de pocos años van a dar que hablar y van a ser herramientas gratis de BIM a disposición de cualquier persona, cualquier arquitecto. Una de esas es Blender, que Blender es originalmente una herramienta que se usa ya de manera profesional para hacer animaciones y juegos. Fíjense, a alguien se le ocurrió, como es de código abierto, utilizar esta misma plataforma poderosa de visualización en 3 dimensiones para hacer BIM. Y hay realmente un equipo grande haciendo muchos avances
sobre todo en la modelación, en la exportación, en la interoperabilidad, o sea, que sea compatible con las demás herramientas, con Revit, con Archicad, con Briscad. Y por supuesto que va mejorando cada mes, porque tienen incluso reuniones mensuales, mucho. O sea que es una herramienta a tener en cuenta. Otra es FreeCAD, que lleva mucho más años en este empeño de hacer un software gratuito de arquitectura. Es un software que nació más que todo para hacer ingeniería, para hacer piezas, que es descargable. Este también maneja módulos y hay gente que ha desarrollado módulos de arquitectura específicos. Este tiene más desarrollo sobre todo en la parte de documentación, o sea, tiene herramientas que ayudan a sacar una documentación decente para obras de relativa envergadura y por supuesto que también tiene un avance enorme. Pero bueno, estas dos herramientas, hay algunas más, pero estas dos son las que realmente les sugiero que tengan el ojo puesto porque van a darnos muy buenas noticias dentro de poco. Bueno, espero que esta pequeña charla les haya no solo dado información, que ha sido lo más importante en toda la charla, sino también la inquietud de buscar cómo mejorar nuestro quehacer profesional y por supuesto que una de las formas que tiene es implementar metodologías BIM, metodologías eficientes. Está mi mail, si tienen más preguntas, hay mucha información en las redes. Por lo menos que les quede esta inquietud para que ustedes vayan buscando y entendiendo, incluso formándose, no solo ustedes, sino tal vez los profesionales que colaboran en qué es BIM y de qué manera nos puede ayudar a hacer una construcción más eficiente, menos costosa y con menos impacto ambiental. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y que tengan muy buena noche y eso sería todo por hoy.